Mauricio Gómez. Ya ¿qué es una neoplasia? ¿Qué es crecimiento nuevo? Porque hablamos de N maligna. Una neoplasia maligna me puede llevar a la muerte. Sí. ¿Como cuál? ¿Qué? ¿Como cuál? ¿Como cuál neoplasia benigna me puede llevar a la muerte? Benigna. ¿Será los que están como que no tienen limitación, que no están limitados, profe? Como el hemangioma o un linfangioma? ¿Qué le puede pasar a un hemangioma? Para que me lleve a la muerte. Pues se sale de la cápsula. ¿Pero qué es un hemangioma? ¿Señor? ¿Qué es un hemangioma? Es el del origen de los vasos sanguíneos. Es un tumor de vasos sanguíneos. O sea, ¿qué tiene ese tumor entonces en su Que interior? está. ¿Qué tiene ese tumor en su interior? Son las malignas. Necrosis, hemorragia. Pero claro, un tumor benigno me puede llevar a la muerte. Un tumor benigno me puede llevar a la muerte. Sí. En el cerebro, si un tumor en el cerebro, por aumento de la presión intracraniana. Un hemangioma, ¿cómo me puede llevar a la muerte? ¿Qué es un hemangioma? Un tumor De los vasos sanguíneos. benigno de los vasos sanguíneos. ¿Cómo me puede llevar un hemangioma? Subiendo la luz del vaso o haciendo presión sobre. Destruye la membrana. ¿Qué tiene el interior? ¿Qué tiene en el interior del hemangioma? ¿Qué tiene en el interior? Sangre. Si el Hemorragia. hemangioma se me rompe, Hemorragia. voy a llegar a la muerte. Entonces, algunos supone que van a dar a la muerte. Sí, bueno, pero vamos, ya. Entonces, ¿qué más tiene? ¿Qué tienen en común las neoplasias? El grado de diferenciación de las células El grado de diferenciación, un tumor benigno, ¿cómo es? es diferenciado. Muy diferenciado. Y el maligno, Puede ser poco diferenciado o medio, pero también puede ser bien. bien diferenciado. Bueno, entonces, el grado de diferenciación, pero el grado de diferenciación, eso, algunos tumores malignos son bien diferenciados. Los tumores benignos, todos son bien diferenciados. Eso es importante. Pero para más adelante. Un crecimiento, ¿por qué hay un crecimiento? ¿Qué me lo diferencia de una célula normal? Que no responde ¿Y este crecimiento cómo es? no responde Es un crecimiento autónomo. La célula, ¿qué le pasa a esta célula que es una lesión tumoral? Nunca va a presentar apoptosis. Es una célula que no va a presentar muerte celular. ¿Por qué? Porque tiene un crecimiento o que tiene una placa mitótica independiente y normalmente es una población monoclonal. ¿Qué significa monoclonal? Que es una sola célula la que se empieza a dividir y se divide en ella misma. Se divide en ella misma. Y cada célula que se divide a su vez se va a ir subdividiendo y se va a ir creciendo de forma exponencial. Y así sucesivamente.
Tengo mutaciones, entonces presentan mutaciones. Y esas mutaciones creo que surgen. ¿O quién las origina? Los medios externos. Entonces esas mutaciones surgen de qué? Factores. Entonces con medios externos como cuál. Los alimentos, La las luz ultravioleta, radiaciones. o la radioterapia, la radiación, o algunas enfermedades infecciosas. El humo del cigarro, la inflamación, Ansiedad, depresión. el tabaco, o los productos del tabaco. Todo esto actúa sobre el núcleo de la célula y provoca, cuando cada vez se sale dirigiendo, crece en una dirección. Y en el momento en que aparece la dirección, la célula se transforma en su ADN y empieza a proliferar en forma de sombra. Y se convierte en un tumor. Todo eso es para los tumores benignos y los tumores malignos. ¿Sí? Pero tienen unas diferencias, una serie de diferencias. Entonces es una población de células monoclonales que empiezan a proliferar de forma independiente. Ese es el otro característico, crecimiento independiente. Ese crecimiento independiente significa que no le importa la otra célula que tiene al lado de donde se empieza a crecer y empieza a crecer y desarrolla la neoplasia. Y esa es la característica, esa es la definición de la neoplasia, ¿cierto? Y tenemos que, como dice Julián, necesitan oxígeno, necesitan nutrientes. ¿Quién da esto? Los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos. Pero si en un sitio hay un tumor, en un sitio empieza a proliferar una célula, ella que tiene que hacer a su vez estimular la producción De vasos de vasos sanguíneos, la angiogénesis. Entonces es muy importante. Los tumores tienen la capacidad de producir vasos sanguíneos, producir angiogénesis. Esa es una característica importante y farmacológicamente uno puede actuar sobre los tumores en la angiogénesis para tratar de evitar el crecimiento. Y eso es una característica que aparece en la neoplasia, pero vuelve a decir que aparece que las neoplasias pueden ser benignas y pueden ser bien. Entonces allí empieza a surgir lo que es una neoplasia. Tienen acá características, unas lesiones, ahí ya estamos viendo lo que podría uno decir, esto es una lesión benigna o una lesión maligna. ¿Sí? Entonces, bien, Juan Pablo Guzmán. Entonces empezamos a mirar, ¿cuáles serían esas diferencias entre una neoplasia benigna y maligna? Comencemos a mirar ahí. ¿Una cuál podría ser? Considero que la primera podría ser una neoplasia benigna. ¿Por qué? Porque no está expandida como la célula. Muy bien, eso o sea, ¿qué quiere decir con que no está expandido? que tiene Porque no ha cápsula. hecho metástasis. No, ahí no podemos saber, ahí no podemos mirar si hay una casa, sino tiene solamente la imagen. ¿Qué lo hace en el contexto de la ubicación? ¿Qué lo hace usted pensar? Esta es una lesión benigna y probablemente esta es una lesión maligna. Que tiene cápsula. ¿En cuánto? Oiga, pero hay que ver la cápsula. Pues es por el. Pero ¿qué puedo decir? Se delimita. Que en la neoplasia maligna, en la imagen de la derecha, la persona ya no cuenta con el estroma, o sea, Pero no cuenta con qué. con el estroma, con vasos linfáticos para... No, porque eso es simplemente con la imagen. ¿Qué le parece la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha? que la imagen izquierda son
la maligna, No está limitado. si no es delimitada, bueno, hay excepciones, pero si no es delimitada, ¿cómo es? Infiltrativa. Sí, entonces tenemos ahí infiltrativa. Entonces eso es un criterio importante. Esta lesión fácilmente, normalmente, la mayoría de las lesiones tumorales benignas son bien circunscritas. Bien circunscritas. Acá, bueno, ustedes me dirán, bueno, puede ser bien circunscrita, pero ya está muy grande en la cavidad abdominal, no sabe si este no es pero por lo menos aquí es una lesión, una prueba bien circunscrita, bien delimitada. Y si está bien circunscrita, entonces unas van a tener Cápsula. la mayoría de estas pueden tener una cápsula. ¿Sí? Y la cápsula, la mayoría pueden tener cápsula. Y la mayoría de esa cápsula es tejido fibroconectivo, es tejido fibroso. ¿Sí? Eso es lo que podemos identificar acá. En la mayoría de las lesiones benignas tienden a ser bien delimitadas, como vemos acá. Tiene una lesión bien delimitada, aparentemente puede tener una cápsula, o la otra condición, la lesión tumoral benigna crece en forma expansiva, centrífuga, de aquí hacia afuera, pero bien delimitada, crece, ¿sí? Como que yo puedo hacer con el dedo, si tengo en el cirugía, puedo hacer con el dedo y puedo estirpar la masa como si la hago bien circunscrita. O en la lesión maligna, por lo general, tiene un carácter infiltrativo. Y por eso se llama, por eso inicialmente se le dijo que era cáncer. Porque lo recordaban con un cancro de espaldas y ella puede infiltrarse a los tejidos sangres. Por eso la palabra cáncer viene ahí con ese contenido o con ese aspecto infiltrado. Bien. Entonces aquí encontramos a la misma característica. Entonces, ¿qué observamos aquí? Ustedes pueden observar aquí esas dos piezas quirúrgicas, que probablemente esta era la paciente de este lado y esta era la paciente de este lado. ¿Qué le ven ahí? ¿Qué le pueden observar? ¿Qué le dice gluconeano? ¿Gluconeano? ¿No? Mira. Bueno, ahí hemorragia es el que más. Bueno, ahí hemorragia no le puedo meter la parte de necrosis, pero bien delimitada. Esta se está extendiendo a periodos adyacentes. Se está extendiendo. Esa es otra característica que ustedes ven acá en la mano de las lesiones malignas, que tienen esa capacidad de ser infiltrativas. Las lesiones benignas tienden a estar bien limitadas, a crecer expansivamente. Los tumores malignos, por lo general, crecen infiltrativamente. El tumor benigno crece así, hacia afuera, en esta dirección. El tumor maligno crece infiltrado. Y eso es muy importante porque si yo tengo un tumor y yo lo reseco acá por donde estoy pasando, los puntos, las líneas, discontinuas, miren, ¿qué pasa con el tumor? Si yo no lo, aparentemente lo resequé el tumor, pero miren que allá en el paciente quedaron estas envueltas de células tumorales. Y como las células tumorales son independientes, tienen un crecimiento independiente, estas vuelven a crecer y vuelven a crecer. Por eso ustedes en cirugía siempre tienen que buscar márgenes oncológicos. Y el cirujano oncológico le exige al patólogo, nos exige a nosotros, revisar bien los bordes. Por eso nosotros le echamos tinta china y colores a esos bordes, porque tenemos que decir, miren, en este borde no hay tumor, en todos los bordes no hay tumor, entonces eso es necesario para los tumores malignos. Y uno tiene que mencionar qué distancia hay de aquí hacia acá.
invasivo infiltrativo. Otra diferencia, ¿sí? Es infiltrativo con cápsula, el otro no tiene, la mayoría de veces pueden tener cápsula. Otra diferencia que se puede observar acá, ¿sí? Claro, entonces hay que. Pues que de la izquierda se parecen como a los cositos, entonces estarían como bien diferenciados, igual que las células Sí, acá las células tumorales son estas. Entonces sería parte del histón. Las células tumorales, ¿la que recuerda? Entonces, ¿cómo se llamarían? Lipoma. Aquí Linfoma. ¿Y acá qué pasó? no hay ya diferencia. se están como diferenciadas, ya no se parecen a las células. Pero hay algunas que sí se parecen. ¿Cierto? Hay algunas que sí parecen, pero otras que no se parecen. ¿Cierto? Entonces, el grado de diferenciación. Entonces, los benignas son siempre bien diferenciados. Y las malignas, ¿cómo son? Mal diferencial, bien diferencial, Las malignas pueden ser bien, moderada o pobremente diferenciadas. Eso es una característica. Los tumores benignos siempre se van a parecer a la versión de origen. Y como en este caso parecen, son células que parecen adenocitos, son adenocitos. Pero ¿qué sucede? Que esta misma célula es esta, monoclonal. Aquí también sucede lo mismo, monoclonal. Recuerden, eso es una propiedad de las células tumorales, la monoclonalidad. Aquí vemos que algunas se parecen, otras no se parecen. Entonces uno habla de grado de diferenciación. Uno puede decir que en algunas partes está bien diferenciado, pero en otras está mal diferenciado. ¿Por qué es importante el grado de diferenciación en las lesiones malignas? Porque es importante. Sí, bueno, por eso es una parte que es importante. El grado de diferenciación, ¿quién lo da? El patólogo. El patólogo en la informe de la vez. Vamos a ver. Usted tiene dos pacientes. Tienen el mismo estadio clínico, tienen el mismo tumor. Este paciente X tiene un adenocarcinoma del estómago bien diferenciado. ¿De qué origen es el tumor? ¿De qué origen? Bien, como se me sale por ahí, me hablo de otra cosa. Un adenocarcinoma bien diferenciado. Y el paciente Y tiene un adenocarcinoma gástrico, también un gástrico adenocarcinoma, pobremente diferenciado. ¿Qué diferencia hay en estos dos pacientes? ¿Qué hay acá? Bien diferenciado. ¿Y ese? ¿Qué le pasa? ¿Ambos son malignos? Sí. Bueno, ahora, ¿qué diferencia hay? La agresividad. Este está bien diferenciado y este está pobremente diferenciado. Ambos son malignos. Ahora, aunque sí la agresividad, estamos haciendo referencia a otro. Bueno, hasta proliferar más. ¿Y eso en qué incide en el paciente? Se la pongo entonces de otra palabra. ¿Cuál paciente va a sobrevivir más días o años? ¿Este o este? El que está bien diferenciado. O sea, que ¿en dónde van a incidir? Eso lo vamos a llamar pronóstico. El pronóstico de una enfermedad. Pronóstico de una enfermedad. ¿Qué significa pronóstico? Lo que hace referencia a cómo va a evolucionar una enfermedad del paciente. No lo vayan a confundir con factores de riesgo.
¿Qué diferencia hay entre el factor de riesgo de una enfermedad y el pronóstico de una enfermedad? Eso que son cosas que ustedes deben saber, son elementales y que debemos saber para todas las enfermedades. El factor de, recuerden que cuando hablamos de patología, siempre tenemos que hablar factor de riesgo, agente biológico, patogenia, hallazgos de patología, y todo eso me da la clínica del paciente. Al hablar de factor de riesgo, ¿estoy hablando ya de la enfermedad? No, cuando yo tengo un factor de riesgo, simplemente estoy hablando de un paciente que no tiene la enfermedad, pero que la puede adquirir al principio. Cuando hablo de un factor pronóstico, Ya tiene la el enfermedad. paciente ya tiene la enfermedad y entonces vamos a ver es cómo se va a evolucionar o cómo se va a comportar. Ya tiene la enfermedad, ya está encerrada. ¿Sí? El factor de riesgo siempre son todos aquellos factores que inciden en el desarrollo de una enfermedad. ¿Sí? Por ejemplo, cáncer de cervix, ¿cuál es el factor de riesgo? El BPH. El El BPH. virus del papiloma es el agente biológico. El factor de riesgo es cómo adquiero el virus del papiloma. Con relaciones promiscuas, con no utilizar condón, con ciertos factores de riesgo, el nivel socioeconómico, la baja educación, esos son factores de riesgo. Ese es el factor de riesgo, el agente biológico, el pH. Y la patogenia, la lesión del cromosoma, para que prolifere y aparezca la enfermedad que es el cáncer. ¿Sí? Entonces siempre tenemos que ver eso. Entonces, en los tumores, son muchos los factores cronósticos. Uno de los factores cronósticos es el grado de diferenciación de tumor. Uno de los factores, porque son muchos. Otro factor cronóstico sería si tiene ya metástasis. Como paciente bien diferenciado sin metástasis, pobremente diferenciado con metástasis, o pongámoslo igual, bien diferenciado sin metástasis y bien diferenciado con metástasis. Son los dos son bien diferenciados, pero ¿cuál se va a morir más rápidamente? La metástasis. O sea, hay que son altos factores, entonces uno empieza a jugar, como ustedes en la clínica empiezan a jugar con esos factores. Entonces, una lesión clínica siempre es bien diferenciada. Una maligna tiene grado de diferenciación. Entonces, esa sería una de las ayudas. Aquí, la mayoría de los tumores benignos están traídos, tienen una cáncer, y no hay varias. No hay varias. Miren, aquí tenemos un cáncer de tiroides. Tiene una cápsula, pero miren, está metiendo, apenas está comenzando la invasión, pero ya es un criterio, el grado de invasión del tumor. Es muy importante eso, que lo diferencia. Esto parece no se ve macroscópicamente. Macroscópicamente, pues, cuando lo tocamos y lo vemos así, no se ve que le está manejando. Pero esto, por ejemplo, en este caso, puede ser que son una tiroides con un nodo, pero no le vemos eso. Entonces, miren, esto lo encuentra el patólogo en el corte histológico y infiltración de la causa. Otra característica que forma parte de esto
está haciendo la célula, está creciendo. ¿Cómo crece una célula? ¿A mediante qué proceso? El proceso de división celular. Y la división celular, la podemos ver, es una mitosis. Normalmente las lesiones benignas tienen mitosis. Atípicas. Mitosis normales o que llamamos mitosis típicas. Atípicas es Pero a veces que no hay son típicas. una mitosis anormal, entonces mitosis atípica. O mitosis anormal. Y una de las características de las células tumorales malignas es que tienen anaplasma, que hace referencia a anaplasia celular, que hace referencia al centromorfismo y que no tiene las células malignas, la anaplasia celular. Y una de las principales diferencias de un tumor benigno maligno, ¿cuál es? Pues va a decir que es la más importante. El núcleo. Bien. ¿Qué hay acá? Un Citoplasma. vaso linfático. ¿Qué es esto? Un ganglio linfático. Miren esto que está acá en el ganglio linfático. Unas estructuras que parecen glándulas con mitosis atípica, anormales, que llegaron a un ganglio. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Metástasis. ¿Qué es la metástasis? Que se fue más allá de donde estaba. Que ya invade la pared. Mire, La célula del tumor original liga a sí, donde la proliferación. Una proliferación excesiva, eso es el centro del tumor. Mira, acá hay un tumor maligno, ¿cierto? Estamos en un tumor maligno. ¿Qué es lo que hay acá al lado dentro del tumor para que quede ese sangre? vasos Vasos sanguíneos, vasos sanguíneos, vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos son vasos que apenas recién formados. Tienen paredes débiles. Las células tumorales tienen esa capacidad de hacer. No les importa nada, una célula tumoral maligna no le importa nada. Ella es egoísta y quiere todo para ella. La energía, el oxígeno, los nutrientes, todo lo quiere para ella, para crecer. Y entonces empieza a producir vasos estimulantes de los vasos sanguíneos y fuera de eso también hay vasos linfáticos. Las células, como están creciendo, ellas se meten al interior del vaso sanguíneo y se van por el conducto linfático y llegan ¿a dónde? ganglios regionales. Llegan al ganglio linfático y en el ganglio linfático empiezan a crecer. ¿Por qué crecen? Porque las células crecen independientemente, nunca se van a morir y ellas se meten a los vasos sanguíneos o a los vasos linfáticos. ¿Cómo se llama ese proceso? El transporte de una estructura dentro de un vaso. Batón. ¿Ah? Embolia. ¿Sí? Eso lo vimos la semana pasada. Recuerden que la embolia, lo más frecuente son trombos. Pero la embolia también puede ser de quién? ¿Saben? Tumorales, ¿qué más? Bacterianas. De gases, ¿qué más? Bacterianas, De bacterias, grasas. de grasa. Bien, entonces, esto es una propiedad característica de los tumores malignos, la metástasis. Es lo que me va a diferenciar de una lesión común. ¿Y las metástasis a dónde van? Órganos. Bueno, van a órganos. Acá ya le dije un órgano. ¿Cuál órgano? Un ganglio linfático. ¿Por qué vía? Linfático. Por la vía linfática. Entonces, la vía de diseminación metástasis son
vía linfática, linfática y llegan inicialmente a dónde? a los ganglios linfáticos regionales, Regionales, a los ganglios regionales. Otra vía, hematógena, hematógena, ¿a dónde van? No, si abajo lo pasan, pero ¿a dónde llegan? Entonces, desde lógica, a los sitios donde hay mayor cantidad de sangre que está llegando, entonces, un tumor cervix me puede llegar al pulmón. Un tumor del cervix me puede llegar al cerebro, hígado. hígado, hueso. Entonces, los sitios más frecuentes de metástasis por vía hematógena son hígado, pulmón, cerebro y hueso. Son los sitios más frecuentes. Pero pueden ir a cualquier sitio. Dos vías, otra vía. La transelómica. La vía transelómica, ¿cuál es esa? Es por ejemplo cuando hay alguna neoplasia, por ejemplo en el estómago, y se sale de ahí y invade, por ejemplo, invade las cavidades. Traspasan, cuando ya traspasa la pared. Entonces, es en las estructuras abdominales principalmente. Las estructuras abdominales, la mayoría son huecas, en el estómago. Tenemos el tumor en el estómago, tenemos acá el estómago y aquí hay un tumor. Ese tumor. Aquí es, todo eso es el tumor. Entonces, ¿el tumor hacia dónde invade? ¿Hacia afuera o hacia adentro? Hacia afuera. ¿Hacia la luz del estómago o hacia la pared del estómago? Hacia la pared. Hacia la pared, como va a infiltrar hacia acá. Infiltra. Llegó acá a la serosa. ¿Qué pasó? ¿Cómo la vía transelómica? Por gravedad. Muy bien. Empieza a llover. Niñas, células tumorales sobre el intestino o sobre el útero de la mujer. Llega acá al ovario y el ovario se llena de células tumorales que caen acá sobre el ovario. Y ese es un ejemplo. El tumor, es un ejemplo de un tumor por vía transelómica, es por vía de gravedad. Atravesó la serosa y por gravedad las células tumorales cayeron sobre todo el peritoneo y principalmente en la región pélvica. Y en la mujer pueden llegar a comprometer los ovarios y los ovarios parecen tumores, pero no son tumores propios del ovario, sino son tumores provenientes de quién? De una metástasis de arriba. Y esa es la vía transelómica. ¿Cuál es otra vía de diseminación? Perineuros. ¿Cuál? Perineuro. Perineural, que se va por el perineuro. Cuando un tumor maligno llega al perineo, ¿cuál es la principal manifestación clínica que va a presentar el paciente? ¿Qué cree, doctora? ¿No ve? Y hay un tumor que está afectando el nervio. El dolor. ¿Y qué características tiene el dolor de una persona con cáncer? Yo creo, aunque por lo tanto particular, o sea, siempre Es el filete nervioso que la gravedad el se va nervioso. a pero entonces ya no se puede ir para arriba. Y ahí se le metió Por extensión directa, yo creo que puede subir. Yo creo que para atrás. es el tumor que le está haciendo al filete nervioso. Lo está comprimiendo. Y si lo está comprimiendo, ¿qué lo está haciendo? Está estimulando. Y entonces me produce dolor. Si yo me tomo un ibuprofeno, ¿me va a pasar el dolor? ¿Por qué? Porque sigue ahí el tumor. Entonces la única forma en que me pase el dolor aquí, que ya no puede toda la analgesia, pero yo le tengo que dar algo que no me el impulso nervioso que va hacia dónde? Hacia el cerebro, tenemos que bloquear de acá. Y por eso a los pacientes con cáncer que ya tienen problemas de dolor, no se lo aguantan, y
que darle morfina o las llamadas gotitas blancas. ¿Por qué? Porque van a actuar en el sistema nervioso central, pero obviamente con sus consecuencias. Y la otra posible causa de diseminación del tumor, ¿cuál sería? Extensión directa. ¿Y esa cuál es? Es que yo precisamente le estaba preguntando a ella, porque es que yo tenía confusión de que podría ser la misma gravitacional. Pero entonces esto, como es extensión directa, me imagino que no solamente va hacia abajo, sino va hacia... Porque se sale el tumor del labio, pero eso es extensión, no es metástasis. Pero sí es, si ustedes tienen una masa tumoral de crecimiento rápido y ustedes tienen acá el tumor, tienen todo ese tumor, acá el tumor, y ustedes le meten una aguja al tumor, cuando metan la aguja a veces pueden llevarse las células tumorales por los implantes. Por eso algunos tumores hay que sacarlos y poner el tumor. ¿Me explico? Porque estas células están creciendo y están muy frágiles. Si yo no hago eso, sino que simplemente me meto acá, cuando saco la tumor me puedo llevar más células tumorales y producir implantes. Eso se llama diatrofenia, producción de nervios. Eso me lleva, es por lo menos para que lo conozcan. Bien. No se les olvide. Esas son las vías y la principal característica que me diferencia la lesión tumoral de la metástasis. La otra, la anaplasia. La anaplasia, que hace referencia a esta característica. También está relacionado con el grado de diferenciación. Entre más anaplasia, más pobremente diferenciado. Dos anaplasias celular tienen esas células tumorales totalmente aberrantes, que son muy características. Bien, ¿alguna pregunta aquí en este proceso? Bien, este es un repaso de todos los dos componentes, tanto hormigón como hormigón. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? O sea, profe, la extensión directa siempre se da por iatrogenia. Siempre. Pero hay que saber que a qué se enfrentan, yo tengo que saber que no provocan. Gracias. Bien, entonces ya creo que nosotros con Isabela llega a otra condición. Neoplasias. Ya dijimos que se clasifican según el origen, perdón, de dignas y malignas. Qué pena, profe. ¿La anaplasia es lo mismo que pobremente diferenciada o no? La anaplasia es una característica en la cual la célula pierde su capacidad de diferenciación hacia la célula. Entre más anaplasia, más pobremente diferenciada. Entonces sí, ya hace referencia. Lo que decíamos de la neoplasia la dividíamos en benignas y malignas. Pero las neoplasias también tenemos que observar. Tenemos que dividirlas de acuerdo al origen. Y de acuerdo al origen, entonces tenemos el origen que se derivan del epitelio. Las que se derivan del mesénquima. Son los dos grandes grupos, pero hay otras. Listas. Bueno, están las listas. ¿Cuál sería otra? La de origen germinal. La de origen germinal. Otra, la de origen neuroectodérmico. Que dentro de esa están
¿Puedes hacer allá, por favor? Es que estoy grabando, entonces tapas toda la cara. Por favor. No, o si quieres te puedes hacer allá. Yes. América decía un saber diciendo que había un problema en el desarrollo del gobierno comunal y aparece una masa que son lesiones morales, pero de origen trastornador. La más importante puede ser lo más importante, son todas son importantes. La más frecuente es la palabra, son materiales, mesenquimales y cualquier otra mesa. La del epitelio son todas las que se derivan, como su nombre lo indica, del epitelio. ¿Cuál es el epitelio? ¿Cuáles son los epitelios? ¿Cuál más? Urotelia. ¿Cuál otro epitelio? Urotelio. Del urotelio. ¿Cuál más? De las glándulas. Entonces, epitelio glandular. ¿Cuál más? ¿Cuál otro epitelio? O sea, podríamos encontrar células glandulares epiteliales de los leucocitos. Mesénquima, aquí hago referencia. Sobre el tejido conectivo, entonces tenemos el tejido fibroso. ¿Cuál más? Tejido adiposo. Fibroso. Cartílago. Hematopoyético. Linfático. ¿Qué más? Neural. ¿Y el viso? ¿Qué significa viso? Tiene mesenquimales. Componente epitelial. ¿Sí? Ahora, los tumores de origen epitelial mesenquimal mixto pueden ser benignos o malignos. Entonces pueden ser benignos, pueden ser malignos. Benignos y malignos. Entonces viene ahí el otro componente, o la otra cohesión que ustedes deben saber, la nomenclatura. Cuando les pregunté adenocarcinoma, ¿de dónde es? ¿Dónde es el origen? Entonces, la nomenclatura de los mesenquimales. Los benignos mesenquimales tienen el sufijo oma. Y los malignos, Sarcoma. sarcomas. Ahora es toda la palabra, porque ellos también tienen oma al final, pero es toda la palabra. Entonces, la nomenclatura es más fácil. Fibroso, benigno. Sí, lipoma. ¿Cómo se llama? Fibroso, benigno. Fibroma. Fibroma, fibroso, maligno. Fibrosarcoma. Hay tumores de células adiposas, benigno y maligno. Liposarcoma. De hueso, Osteosarcoma. osteoma, maligno. Osteosarcoma. De nervio, Del cartílago. ¿cómo sería? Sería neuroma, maligno. Algunos hablan de chonoma maligno. Chonoma maligno. Cartílago, Condroma. condroma, condrosarcoma. Vasos sanguíneos. Ya sabemos que el benigno son hiperplasias y hiperplasia de la serie emiloide, no hay una lesión benigna como tal, en una masa, primero que todo, pero la maligna sí es lo que llamamos las leucemias. Y el origen de los ganglios lo llamamos linfoma. Bien, eso sería. Los mixtos tienen componente epitelial y componente mesenquimal. El mixto más frecuente tiene epitelial granular y tejido fibroso. ¿Y cómo lo llamamos? Ese es el de la mama. Y eso lo llamamos, si tiene Fibroadenoma.
fluido adenoma. La palabra descomponerla, pues lo dice todo. Adenoma, componente epitelial, y fibro, componente mesenquimal. Bien. Sí. Entonces, ahí quedó entendido la duda con Isabel. Epitelial, mesenquimal. Aquí ya tienen otro, ya aquí van a ver hay otro tipo de tumores, otra serie de tumores, angioblastomas, neuroblastoma, hepatoblastoma, epinoma, linfoblastoma, que son diferentes. ¿Sí? Bien. Fibroadenoma, benigno. Y mixtos malignos. ¿Cuál sería? Sería la contraparte del fibroadenoma. Y la contraparte del fibroadenoma, dejémoslo así simplemente, es un tumor tiroides maligno. Esa es como una de las contrapartes de un tumor mixto maligno. Bien. Entonces, ¿qué nos faltó? Los epiteliales. Bueno, entonces los epiteliales malignos, eso es más fácil. Los epiteliales malignos. ¿Qué palabra tiene? La palabra carcinoma. O sea que cuando exista la palabra carcinoma, estamos al frente de quién? De un tumor maligno de origen epitelial. Recuerde, es diferente el comportamiento del carcinoma a un sarcoma, por eso es importante el origen. Los tumores malignos de origen epitelial tienen la palabra carcinoma. Ahora, ¿cómo lo vamos a meter? Si es de origen escamoso, ¿cómo se llamará? Carcinoma escamoso. Si es de urotelio, lo podemos llamar carcinoma urotelial o carcinoma de células transicionales. Si es de origen glandular, entonces ahí la palabra carcinoma no está al principio, está al final, entonces se llama adenocarcinoma. De los hepatocitos se llama, anteriormente hablaban de hepatoma, por esa situación de que usa la palabra oma, ese término se volvió, lo he llamado de hepatocarcinoma. Entonces esa es la característica de los tumores malignos. Ahora, tiene la otra parte importante. ¿Cómo se llaman los tumores? Entonces ahí donde existe un pequeño puede crear una pequeña confusión inicialmente en el estudiante. Bien, esta imagen que ustedes ven, todos son tumores benignos, ¿cierto? Tumores benignos. Ahora, los benignos de origen epitelial, ¿responden? Benignos de origen epitelial. Con estos imágenes son muy fáciles, ¿cierto? Toma. Los benignos de qué tienen la nomenclatura de la patología con que se estén presentando. Entonces, tenemos el primero, que es un pólipo. Esto es un pólipo. ¿Qué es un pólipo? Es una masa que protruye. ¿De dónde surge? Del epitelio. Del epitelio. Porque es de origen epitelial.
una masa, miren acá en la microscopio, una masa que está protrudiendo de esa mucosa, parece una colombina. ¿Por qué? Porque tiene un cambio y está formado por todos esos políticos que son glándulas. Todos esos políticos de la estructura que se ven ahí son glándulas. Esa es la característica. Entonces, cuando una lesión tiene una configuración como una colombina, como una protrusión, vamos a ver que los pólipos también pueden ser un poquito, simplemente una pequeña elevación, pequeña puerta, pequeña talla, porque eso es un tallo. Eso que está acá es el tallo. Tallo de sostén. Pero no todos los pólipos tienen tallo, algunos pueden ser así, sésiles. Los pólipos son propios de los glandulares. De los epitelios de las mucosas. De la mucosa. De las mucosas de las cavidades. O sea, pueden encontrar en el endometrio, pueden encontrar en el endocele, todo el tracto gastrointestinal, de cavidades que están recubiertas por mucosas. Entonces, esa sería un pólipo. Vamos a ver aquí varias piezas correspondientes a colon que tienen pólipos. Tienen esta protuberancia. Macroscópicamente es así. Y microscópicamente, ¿qué vamos a ver? Algunos tienen tallo, pero hay una protrusión secundaria a la proliferación de la mucosa. Ahora, las verrugas que salen en la piel, o que salen en la región anal, o que salen en el periné, o que salen en la vulva, o que salen en el cervix o en la vagina. ¿Sí? Entonces, es otra lesión benigna. ¿Qué diferencia hay con el pólipo? Y aquí hay una hiperplasia del epitelio. Hay un aumento, hay sin que exista intervención del estroma del sostén. Es decir, no tiene tallo. Eso no tiene tallo, que les dije. Todo lo negro es epitelio escamoso que está proliferando. ¿Por qué proliferan? Porque se infectaron por VPH. Y esos son los papilomas. Los papilomas no solamente son en la región del cervix. Las verrugas o papilomas aparecen en cualquier zona de la piel. Y se deben a que son diferentes según que hay una proliferación de epitelio. Y eso se llama No, no, yo estoy haciendo cada nombre de cine. Pues que también se puede grabar. cuando Profe, proliferan, sí, disculpe, ¿qué fue lo que dijo que hay hiperplasia de qué? de epitelio. Entonces, epiteliomatosa. Gracias. Si una lesión Era por él. surge de una glándula y se ven puras glándulas y es una masa sólida, bien circunscrita, mire, tiene una cápsula bien circunscrita, que están proliferando por las glándulas. A eso lo llamamos adenoma. Son proliferación de glándulas. Una proliferación de glándulas. Entonces, ¿qué es lo que tiene acá? Que es una lesión sólida, que forma puras glándulas y que están circunscritas con una cápsula, por eso se llama adenoma. ¿Sí? Entonces, fíjense que los benignos epiteliales, el término está principalmente por la morfología o la forma como yo estoy viendo la lesión. Puede ser pólipos, puede ser papillomas, puede ser adenomas, o pueden ser lesiones
grandes